Cordial saludo, mi nombre es Jamilton Ortiz, estudiante de Ingeniería Electrónica, y vengo a presentarles el desarrollo de la práctica 3, aplicación de los sistemas de instrumentación, correspondiente al componente práctico del curso de instrumentación. Eh, el paso 1 de esta práctica nos pide implementar un sistema de medición de temperatura con un LM35 y un amplificador de instrumentación que nos garantice una salida de 5 voltios a 24 grados. Entonces, pues la primera fase es la fase del sensor, ¿sí? El sensor que vamos a utilizar es el EM35 y él nos entrega una salida de voltaje proporcional a la temperatura sensada, a una razón de 10 milivoltios por cada grado. Entonces, pues eso ya lo pudimos revisar por el datasheet del sensor. Entonces ya tenemos pues la relación de nuestro sensor. Ya vamos a proceder allá a lo que es el acondicionamiento de la señal, que lo realizaremos pues con el amplificador de instrumentación realizado con 3 amplificadores operacionales y pues el juego de resistencias. Entonces, lo primero que vamos a hacer es asignarles el valor de las resistencias R1 y R3, un valor de 4 kilo ohmios a estas dos resistencias, y a las resistencias R5, R4, R5, R6 y R7 un valor de 10 kilo ohmios. Lo siguiente que realizaremos es el cálculo de la resistencia de ganancia. Entonces, pues para esto necesitamos saber el voltaje máximo del sensor a los 24 voltios. Eso lo calculamos pues ya con esta fórmula. Como sabemos la relación de voltaje del sensor, entonces pues multiplicamos los 24 voltios, los 24 grados, perdón, por los 10 milivoltios. Eso nos da un voltaje máximo de 0.24 voltios. Después de tener el voltaje máximo, calculamos la constante del amplificador. Entonces eso se calcula pues por la relación de R5 sobre R4, que es igual a R7 sobre R6. Como estas resistencias son del mismo valor de 10 kilo ohmios, pues la constante va a ser igual a 1. Después de esto realizaremos ya el cálculo de la ganancia del amplificador de instrumentación. Esto lo hacemos con la fórmula de voltaje de salida, que es igual al voltaje máximo del sensor por la constante por 1 más la ganancia. Entonces reemplazamos los datos, el voltaje de salida máximo es de 5 voltios, ya el voltaje máximo del sensor lo calculamos que es 0.24 voltios, despejamos las fórmulas y pues obtenemos la ganancia del amplificador de instrumentación. En este caso es 19.83. Después de realizar eso, calculamos el valor de la resistencia de ganancia usando la fórmula de ganancia. Reemplazamos los datos y pues ya la resistencia de ganancia que necesitaremos es de 403.36 ohmios. Después de haber hecho los cálculos, pues ya vamos a proceder a realizar la simulación en Proteus. Ya estando aquí en Proteus, pues aquí tenemos ya todo nuestro circuito diseñado. Vamos a probar lo que es la etapa de amplificación del amplificador de instrumentación. Entonces, pues acá ya tenemos nuestro sensor LM35 con nuestro diseño del circuito del amplificador de instrumentación. Entonces vamos a verificar el voltaje de salida. Ya iniciamos la simulación. Entonces vemos que con 0 voltios pues tenemos 0 voltios a la salida del amplificador de instrumentación. Cuando lleguemos a los 24 grados, el amplificador de instrumentación nos debería indicar acá los 5 voltios. Entonces comenzamos a aumentar la temperatura. Vemos que inmediatamente comienza a responder la salida del amplificador de instrumentación. Ya con 24 grados, efectivamente la salida del amplificador de instrumentación es igual a 5 voltios. Ya con esto culminamos el paso 1. Ya el siguiente punto de la actividad nos pide que implementemos una etapa de conversión análoga a digital de 8 bits usando el integrado ADC 0804 y una visualización con diodos LED.
vamos a explicar un poco el integrado ADC 0804. El integrado es un convertidor de señal análoga a digital de 8 bits. Cuenta con un solo canal de entrada analógica y con una salida digital de 8 bits que puede mostrar hasta 256 valores de medidas diferentes. El tamaño del paso de medida lo podemos establecer con la tensión de referencia que apliquemos en el pin 9. La entrada de referencia puede ser ajustada para permitir codificar cualquier rango de tensión analógica para una lectura total de 8 bits de resolución. Cuando en el AS 0804 se le conecta al pin una tensión de referencia, él asume el voltaje de alimentación como voltaje de referencia. Para establecer un nivel de tensión determinado como valor de referencia, esta clavija debe ser conectada a la mitad de la tensión. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que si el valor de referencia es de 2 voltios, entonces el pin 9 se debe conectar un voltaje de referencia de 1 voltio, la mitad del valor que necesitemos. Además, el ADC 0804 necesita una señal de reloj para operar. El tiempo de conversión del valor analógico a un valor digital depende de la fuente de reloj que le estemos inyectando. Podemos conectar un reloj externo en el pin 4 o podemos también usar su reloj incorporado que tiene. Entonces, como la señal de temperatura que estamos midiendo nos va a entregar una señal de 5 voltios cuando el sensor lea 24 grados, entonces el voltaje de referencia que utilizaremos en el pin 9 será dado por la siguiente fórmula. Esta valor de referencia es el valor de entrada dividido en 2. Entonces, ¿qué significa? Que el valor de referencia que aplicamos en el pin 9 va a ser de 2.5 voltios. Como el conversor análogo digital es de 8 bits, ¿qué quiere decir esto? Que nos puede mostrar 252 valores. Entonces, ¿qué significa? Que cuando la lectura del LM35 lea los 24 grados, la salida del conversor análogo a digital va a ser igual a 256 bits. La salida digital la podemos calcular por esta fórmula. Entonces, la cantidad de bits que nos entregará o leeremos es igual a la temperatura leída por 256 bits sobre 24 grados para este caso. Entonces, por ejemplo, si el sensor lee 24 grados, entonces la salida digital sería igual a 256 bits. En el caso de que lea 12 grados, pues la salida digital sería de 128 bits. Cuando tenemos los 256 bits aquí en este caso de 24 grados, pues ¿qué significa? Que se nos encenderían todos los LEDs, los 8 LEDs. Cuando lea la mitad de la temperatura, se nos encendería el LED más significativo del conversor análogo digital, que sería equivalente a 128 bits. Pues ya con esto vamos a proceder a ver el circuito en Proteus para ver su funcionamiento. Pues ya este es el circuito que encontramos en Proteus. Aquí vemos pues ya nuestro integrado del ADC 0804, que es el conversor análogo digital. Vemos ya el circuito armado. Acá vamos a mirar que el voltaje de referencia que le vamos a inyectar es de 2.5 voltios. También podemos ver la señal de reloj que le estamos inyectando. Y pues ya acá él va a recibir nuestra señal análoga y pues nos va a entregar acá una salida digital de 256 bits. Aquí en la salida digital vamos a aclarar, vamos a tener 8 LEDs. Entonces aquí el LED de menos significativo, pues esto es una salida de números binarios, entonces este LED sería correspondiente a 2 a la 0, que es igual a 1. Este sería el de 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6, 2 a la 7. El de 2 a la 7, pues es el LED más significativo, o el bit más significativo, que sería igual a 128. Si sumamos todos nuestros bits, pues
ahí encontraríamos un total de 256 bits, que es el máximo valor digital que nos puede entregar este integrado. Entonces vamos ya a empezar pues con la simulación. Iniciamos acá la simulación, vemos que el LM35 nos está leyendo 24 grados, la salida del amplificador de instrumentación es igual a 5, por lo tanto la salida digital es igual a 256. Vemos aquí todos los LEDs que están encendidos. Si cambiamos nuestra lectura de temperatura, vemos inmediatamente cómo comienza a responder la salida digital. Entonces, para 12 grados serían 128 bits. Entonces, pues acá vemos, bueno, aquí vemos que nos está mostrando 128 más 1, 129 bits. Eso ya es, pues, cuestión de aquí ya de resolución del simulador aquí en Proteus, pero vemos cómo nuestra salida digital responde. Entonces, con esto podemos culminar el desarrollo de este paso. Ya la siguiente etapa de esta práctica pues, nos pide implementar un sistema de visualización mediante LEDs para el sistema de medición de temperatura usando el integrado LM3914. Entonces, a través de los pines 6, 7 y 8 podemos ajustar el voltaje de referencia para activar la escala de LEDs. Aplicando la fórmula propuesta por el datasheet, vemos que el voltaje de referencia es igual a 1.25 por 1 más R2 sobre R1. Obtendremos el valor, tendremos el rango de voltaje sobre el cual trabajará el LM3914. Entonces, le asignamos un valor a la resistencia R1 de 200 ohmios y usando la fórmula calcularemos el valor de R2. Entonces aquí vemos cómo vamos despejando la fórmula para calcular el valor de R2. Finalmente, pues el valor de R2 está dado por 600 ohmios. Esto significa que el LM3914 le dará en su pin de entrada pin 5 un voltaje entre 0 y 5 voltios. También es bueno saber que cuando el voltaje se incrementará la escala. Cuando el voltaje se incrementa, también se incrementa la escala de LEDs. Para saber cuál es la relación, entonces solo basta con dividir el número de salidas, que son 10 en total, en el valor máximo al que puede llegar la entrada. Entonces lo que hacemos es dividir los 5 voltios entre los 10 LEDs. Entonces esto nos da una relación de 0.5 voltios por cada LED. Lo que significa es que cada vez que aumentemos 0.5 voltios, se nos irá encendiendo la escala de LEDs. Entonces, pues ya realizando los cálculos hechos, vamos a ver ya el circuito en Proteus. Aquí ya vemos pues el circuito montado acá ya en Proteus. Vemos ya las salidas del LM3914 conectadas a los diodos LEDs y pues ya con la entrada del amplificador de instrumentación. Acá están las resistencias que calculamos de 200 ohmios y de 600 ohmios. Entonces, pues vemos acá que la escala, que cuando llegue a 3 grados se nos encenderá el primer LED y así sucesivamente hasta llegar a los 24 grados. Entonces vamos a proceder a visualizar el comportamiento del circuito. Entonces ya vemos que superó los 0.5 voltios e inmediatamente se nos encendió el primer LED. Entonces así vamos a seguir incrementando, ¿sí? Y hasta que la escala de LED esté encendida totalmente. Entonces, pues ahí vemos que el comportamiento del circuito es el adecuado. Por lo tanto, pues ya con esto vamos culminada la práctica.